Mi temporada empieza más tarde de lo habitual porque mis céspedes literalmente se congelan, así que entre partido amistoso y partido amistoso me he cargado al Manchester City, me he cargado al Atlético de Madrid y me he cargado al Inter de Milán. ¿Quién soy? El Bodo, nuestro Bodo Glimt. Bienvenidos al canal de Bisoccer. Este vídeo no ha estado lejos de titularse como ese titular tan conocido de Zinedine Zidane. Carlos avisa, estáis avisados. ¿De qué deberíamos haber estado tan avisados? Bueno, pues de una cosa que no el Bodo siempre se creyó, porque estamos aquí para celebrar, para explicar y para contaros cómo el Bodo ha llegado a donde ha llegado, que se ha metido en los octavos de final de la Champions League, cuando el Bodo, a falta de 2 jornadas, estaba a 4 puntos de poder meterse en el playoff jugando contra Manchester City y Atlético de Madrid en las 2 últimas jornadas. El Bodo, hasta ese momento, el Bodo empata en el campo del Borussia Dortmund, en el Signal Iduna Park, pero aunque es un gran resultado ese 2-2, en principio todo el mundo creemos que no le va a valer porque hasta ese momento no haya ganado ni un solo partido en la fase de Liga de esta Champions. ¿Y qué es lo que ocurre a partir de ahí? Pues que el Bodo Glimt se convierte en un equipo eficaz. Esa es la palabra que explica el éxito que ha tenido el equipo noruego, y es normal que equipos que no tienen mucha grandeza basen su éxito en ser rocoso, en aprovechar sus oportunidades, pero el Bodo, más allá de aprovecharla, que lo ha hecho muy bien, tiene unos datos que ahora vamos a repasar, que bueno, que prácticamente rozar la perfección ante sobre todo, y ese es el motivo de este vídeo, es que todo esto lo ha conseguido ante Manchester City, Atlético de Madrid y un doble enfrentamiento contra el Inter. 2 de estos partidos han sido en Noruega, que mucha gente habla, bueno, de que está acostumbrado del tema climático, del césped y demás, pero otros 2 han sido en San Siro y en el Metropolitano. Correcto, con toda la de la ley. Ya hablábamos en el vídeo anterior sobre el Bodo Glimt, antes de que fuera un poquito más conocido, que sí que había algunos espacios de medios de comunicación que lo tenían muy bien controlado, como nuestro queridísimo Rafa Krick, a quien le mandamos un saludo desde aquí. Pero el caso es que ahora el Bodo Glimt ha pasado de ser ese equipo que, aun perdiendo, generaba en el espectador esa sensación de, mira, esta gente pierde, pero escúchame, que van a hierro. Atractivo. Tiran para adelante. Descarado, esos son los adjetivos. Y esos adjetivos ahora conjugan con el verbo ganar. ¿Por qué? Pues sobre todo por lo que estábamos diciendo, ¿no? El Bodo ha tenido siempre peores números que estos 4 rivales que hemos dicho, especialmente en la posesión, donde el partido que tuvo menos, es decir, más posesión fue 42-58 a favor del Inter, que fue en la ida en Noruega, pero es un equipo en el que la relación entre sus disparos, que pueden ser, recordemos, disparos a puerta, disparos fuera o disparos bloqueados, la relación entre esos disparos y los que van a portería es enorme, y además los que van a portería se convierten en gol, es un porcentaje también sorprendente. Entonces sus rivales le han tirado siempre más, pero ninguno ha podido ganarle. De hecho, el portero del Bodo es el que más paradas ha hecho en toda la Champions, con 52, solo 2 más que Courtois. Palabras mayores, ¿eh? Que es el segundo portero. El Real Madrid se lo debería de mirar, pero al Bodo le ha valido tener eficacia en portería y luego tener eficacia en el área contraria. Se suele decir que equipos que suelen sufrir más contra sus rivales a nivel de que encajan más tiros, digamos, tienen mayor facilidad para generar porteros con estadísticas que despuntan, porque al fin y al cabo, conforme más te tiran, más posibilidades tienes de parar. Pero en este caso estamos hablando de que tiene más paradas que un equipo que a priori no debería ser de los que más tiros debería recibir. Y que tu portero sea el que más pare no es algo que pase en un equipo grande. No, esto suele ser de un equipo no grande. El problema es que luego no se espera que ese equipo esté en octavos de final habiendo ganado esos 4 partidos. ¿Por qué? Pues porque arriba el Bodo... Es que el Bodo no engaña. El Bodo lo que promete es lo que hace. Y lo que hace es un correcalle, es una oda al fútbol ofensivo, es verticalidad máxima, aunque eso le cueste, lógicamente, sufrir atrás. El Bodo sufre, no sabe encerrarse, eso lo comentábamos en el vídeo del año pasado, cuando estaba en las semifinales de la Europa League. Y de hecho el Bodo va al Giuseppe Meazza, que realmente no es San Siro, cuando juega el Inter es Giuseppe Meazza, y el Bodo lo pasa mal porque no sabe encerrarse. El Inter tiene ocasiones y el Bodo espera la suya, y a la contra, un equipo muy atrevido, pues se pone 0-2, que luego fueron 1-2, y así certifica su pase el Bodo. Tenían tan interiorizados sus conceptos ofensivos de mi estilo se basa en citarte en la calle después del colegio para pegarnos, que aun ganando 2-0, teniendo la eliminatoria encauzar, digamos, cuesta abajo, yo sigo intentando meter goles, yo sigo pegando. Intercambio de golpe y al precio que sea. ¿Por qué al precio que sea? Porque el Bodo, por ejemplo, es el equipo de toda la Champions que más pérdida ha tenido en campo propio.
Durísimo. 455 en 10 partidos, son 45 y media por partido, que son muchas pérdidas en campo propio. El Bodo ha aceptado eso, no ha dicho voy a despejar balones para no perder, no, yo quiero llegar arriba de esta manera, para eso tengo que pagar un peaje que es construir desde atrás, en mi campo, y el Bodo... Oye, el equipo que más balones pierde, no pasa nada, estamos en octavo. Menos mal que tenemos a nuestra herramienta de estadística avanzada Soccer Pro, porque yo no sé tú, pero yo no hago una suma desde hace literalmente 12 años a nivel académico, no se me ha exigido, así que diría que ahora mismo yo no sé dividir. Lo que sí, bueno, cuando entre 10 viene muy bien. Lo que sí se ve claro, sepas o no sepas dividir, es que en contraste con que el portero del Bodo Glimt ha sido de los que más paradas ha realizado, ves el partido del Measa y Sommer saca alguna clave. De hecho, el Inter falla más de una manera inexplicable, algún palo y un remate posterior de Turán, creo que era, que tú dices, bueno, eso en condiciones normales entra, pero cuando pasa, sobre todo en estos 4 partidos, nos estamos centrando en estos 4 partidos porque son los que al Bodo le han dado el salto definitivo. Por ejemplo, otro datito que tenemos aquí apuntado, es el segundo equipo de toda la Champions con más goles esperados por cada disparo que hace, sin contar los penaltis. ¿Este dato qué significa? ¿Y qué es lo que nos dice? Que la calidad y la cantidad de las llegadas del Bodo hacen esperar que ese equipo es el mejor de 36. Sí es verdad que ahora tiene 2 partidos más que los que se han quedado fuera o han pasado directamente a octavos de final por esa disputa del playoff, pero hablamos de 0,16 goles por cada disparo y el primero es el Arsenal con 0,17. El Bodo le sigue la estela al Arsenal, que para todos es uno de los favoritos para ganar esta Champions. Entonces, con eso contrarresta los problemas que tiene atrás, o lo que concede detrás, o lo que su portero evita que se convierta en gol. Es el cuchillo más afilado, o uno de los cuchillos más afilados del panorama europeo, pero a la vez va sin mango, se puede decir, ¿no? Claro, y además un equipo, hablamos chico porque estamos comparando con el Paris Saint-Germain, o con el Bayern de Múnich, o con el Madrid, o con el Barça. Es el cuarto equipo que más tarjetas provoca de toda la competición. Solo por detrás del PSG, del Newcastle, del Galatasaray y del Benfica. Estos últimos son algo menos, pero son equipos mucho más históricos, con mucho más peso. Sin embargo, el Bodo, lo más normal es que el Bodo quizá hiciera muchas amarillas, hiciera mucha falta. Claro, el cuarto equipo que más tarjetas provoca. Refrenda que no es un hecho aislado, o sea, no es que en un partido en concreto quizá los defensas del otro equipo hayan tenido una mala actuación. O sea, 10 partidos. Estamos hablando de una dinámica, o sea que estos mecanismos interiorizados, este rock and roll, a la vez casa con un talento individual bien marcado. Y atrás también tiene talento, porque ser el equipo que más despeje hace de toda la Champions League indica que te están dominando, como ahora vamos a ver en algunos porcentajes de posesión, por ejemplo. Pero hay que saber, hay que hacerlas, hay que despejar bien, hay que ser muy constante. En el juego aéreo del Bodo no va nada mal. Y ahí lo tienes, es el primero en intercepciones, el equipo que más balones corta de toda la Champions. Y estos datos, pues, no es solamente un equipo que espere la suya y que no, sino trabaja bien en defensa, aún no teniendo ese dominio ni esa filosofía. Sobre todo porque Nassen, su entrenador, no quiere un equipo defensivo ni contemplativo, que muchas veces hablamos de defensivo, no. El Bodo es un equipo activo y también lo ha hecho bien de forma reactiva. Es el equipo también, por ejemplo, que más goles ha marcado para empatar en la Champions, por poner un ejemplo. Y nunca, y se ha visto con el agua al cuello en la Champions absolutamente, nunca se ha dado por perdido. Cuando además, lo comentaba David antes de empezar, es que el Bodo no ha tenido competición oficial. Que eso parece que está muy bien, pero realmente no hay cansancio, pero no hay ritmo de competición. El jugó 2 amistosos antes de la seguidilla de estos 4 partidos. Claro, es que hay argumentos en ambos lados. Habrá quien piense, bueno, llegan más frescos, y habrá quien piense, vienen mucho menos rodados a nivel competitivo, y eso es fundamental, ya no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte. Entonces, los dos son argumentos lógicos. Quizá en este caso entra un poquito más en escena por el tema de que la calendarización del fútbol se está llenando de partidos. Ya bueno, absolutamente. No existe eso de trabajamos de lunes a viernes o lo que sea, preparamos el partido del domingo. Ya es prácticamente cada 3 días hay un partido, y quizá en ese sentido, en ese contexto más exhausto de físico, puede ser que al Bodo Glimt, que tiene un estilo que demanda mucho físico por parte de sus jugadores, mucho sacrificio, quizá le haya venido bien. Pero claro, también tendría sentido el punto de vista opuesto de vienen sin ningún tipo de rodaje competitivo, porque literalmente son partidos amistosos, y le están plantando cara a un City que viene de pegarse con el Manchester United, de pegarse con el Arsenal, de pegarse con el Tottenham, de pegarse de toda esta gente. Es que desde el 20 de diciembre, creo que, o el 21 de diciembre, cuando juega contra el Borussia Dortmund... Recuerden que cada vez que ven que nosotros
ponemos este dedo en la pantallita. ¿Dónde estamos? Estamos en Bisoccer, resultado de fútbol. Perdón, el 10 de diciembre, pasa esto a Bisoccer, para que no nos equivoquemos. Con cualquier dato de fecha, de porcentaje de posesiones, de tal, recuerden visitar la aplicación de Bisoccer, resultado de fútbol. Pues podemos ver aquí, por ejemplo, que el 10 de diciembre juega contra el Dortmund en el Cine de una Para, y hasta el partido contra el Inter, que es el 24 de febrero, juega 2 amistosos contra el Groningen de Países Bajos y contra el Diosgyőr, que es de Hungría, si yo no me equivoco, y no me equivoco, es de Hungría. Además, juega esos 2 amistosos y esos 4 partidos en 2 meses completos y no nota para nada esa inactividad, que eso es clave. Además le casca 4 al Groningen y otros 4 al Diosgyőr. O sea, sí, pero es que tú dices, bueno, son amistosos, pero si sigues leyendo 3 al City, 2 en casa del Atlético, 3 al Inter y 2 en casa del Inter, tú dices, bueno, ahora vamos a entrar en cada uno de esos partidos, aunque sea a nivel general, no queremos aburrir con muchos datos, pero bueno, solo para explicar cómo lo ha hecho el Bodo. Empezamos para que nos pongamos en el mismo capítulo con el City. Mira, con el City se queda con uno menos en el minuto 62 por la expulsión de Rodri, ¿vale? Hasta ese momento el partido ya va como terminó. Iba 3-1 a favor del Bodo y termina 3-1 a favor del Bodo. ¿Qué pasa en ese partido? El City empieza a tener un jugador menos, esa media hora larga, gana la posesión, 66-34. Bueno, dentro de esto es lo normal. El Bodo hace 6 fuera de juego y el City 1, perdón. El Bodo nunca dejó de mirar hacia arriba, porque realmente si tú caes mucho de fuera de juego es porque tú estás saliendo rápido a la contra, lo estás haciendo reiteradamente y entonces eso te saca de ese autobús debajo del larguero que se puede pensar, pero sobre todo es esto, ¿eh? Claro, salvo en contextos frívolos del juego, como por ejemplo un córner en el que los jugadores que lo saquen se equivocan y juegan rápido uno para el otro y se dan fuera de juego, el 99% de los fuera de juego responden a un balón a la espalda de la defensa. Sí, son salidas, son señales de atacar, de ser ambicioso, verticales, y eso pues se refleja. El City en disparos totales gana 16-8, hace el doble del Bodo, no le extraña a nadie, pero es que a puerta, de los 8 del Bodo, 5 son a puerta. De los 16 del City, 5 son a puerta. Doblándole el registro, aquí lo iguala. Eso es muy llamativo. Y no es una cosa que pase de forma aislada. Porque ahora nos vamos al partido del Atlético de Madrid. Avancemos. Aquí el Atlético de Madrid avasalla al Bodo, ¿vale? Es un 65% de posesión para el Atlético, son 12 saques de esquina por 1 del Bodo, son 27 disparos totales por 11 del Bodo, pero atención, de esos 27 tiros del Atlético, 7 bloqueados, 12 fuera, 8 a puerta. El Bodo, 2 bloqueados, 2 fuera, 7 a puerta. En el general pierde 27-11, en tiros a puerta pierde 8-7, solamente por 1. Y podremos decir, bueno, pues esto es cosa de un día. El Bodo es la máxima expresión de la efectividad contra los mejores equipos de Europa, del mundo, vamos. Ya estamos hablando de 2 de esos equipos. Bueno, pues vamos a un finalista de la Champions League. El partido contra el Inter, en el cual el Inter tira 15 veces y el Bodo 8. 15-8 para el Inter. Gana el Bodo en tiros a puerta 6-4. Entonces, no es las veces que tires, la calidad de esos disparos. Y la calidad de esos disparos viene dada por cómo llegas al ataque, cómo atacas, con cuántos jugadores atacas y cuánta calidad individual tienen esos jugadores. Y a nivel de dinámica estamos hablando de que quizás después de los 2 partidos anteriores se podría decir, bueno, una racha, 2 partidos seguidos, lo típico que se suele decir de si estos 2 equipos hubieran jugado 10 veces, 9, no hubiera pasado esto. Bueno, pues ha jugado 2 veces contra el Inter y ¿qué ha pasado esas 2 veces? Bueno, vamos al campo del Inter. Todo el mundo nos esperábamos una lluvia. No sabemos si de goles o pero por lo menos un asedio, y pasó. Nos dicen los datos, 71% de posesión para el Inter, 29% para el Bodo, ¿vale? 16 córneres del Inter, 1 del Bodo, ¿vale? En disparos, chicos, chicas, 30 veces tira el Inter, 30, 7 el Bodo, 30-7. Y nos vamos a los tiros a puerta, ¿y qué pasa? Que el Inter hace 7 a puerta de 30, el Bodo hace 5 de 7 son a puerta.
Aquí y 2 fuera. Al Bodo no le bloquean ningún disparo en este partido, por ejemplo. Aquí entra como un factor clave la dicotomía entre consultar la estadística avanzada o la estadística simple, que también puede servir como una buena guía, pero también ver el partido, porque cualquier persona que no haya visualizado el partido del Meazza puede pensar, vale, el Bodo Glimt se encerró, fue festivo, pim pam. Pero si tú ves el partido, el Bodo Glimt juega muy bonito. Sí, sí, de hecho los 2 goles son jugadas muy buenas, que no es... Y yo insisto porque es lo normal y todo lo que se escapa de lo normal en el periodismo deportivo, pues lógicamente es noticia porque lo es. Es que el Bodo no remata una vez y se encierra. El Bodo no hay un balón largo a su delantero, que es Kasper Hoeg, que ha metido en 3 de esos 4 partidos, ha hecho gol. No. Es que el Bodo quizá selecciona bien los momentos o sabe esperar que no es encerrarse, y el Bodo estamos viendo un porcentaje de tiros a puerta altísimo. Y al final, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Si tú en estos 4 partidos ante titanes tienes estos datos, significa que es una dinámica, que es una filosofía y que es una manera de presentarte al mundo diciendo no solo aquí estoy yo, sino ¿ahora qué? Porque al Bodo, según la teoría, le ha tocado el fácil de los 2 que le podía tocar. Justo. El Sporting de Portugal. Porque la otra opción era el Real Madrid. La otra opción era durísima. Estamos hablando del equipo que siempre se puede decir que es el local en la Champions League. Por el Madrid se suele decir competición fetiche, competición favorita, lo que quieras. Pero el Real Madrid puede estar en su peor momento de los últimos años. No digo que lo esté ahora. Hay opciones para pensarlo. Sí. Pero que puede estarlo y aún así tú juegas contra el Madrid en la Champions y lo tienes que matar, rematar, enterrar, echarle hormigón encima porque si no te la pueden hacer. Que hubiera estado muy bien, porque creo que son 2 estilos, no te voy a decir parecidos, pero que se podrían haber dado un espectáculo enorme en el campo. ¿Por qué? Porque el Madrid tampoco está encontrando un modelo de juego y es más a invitar a que pasen cosas, a saber cómo hacerlas para que no pasen o pasen las malas las que yo quiera. Son los 2 extremos, de hecho, de cómo la psicología afecta en el deporte de élite, porque estamos hablando de un Bodo Glimt que saca de la nada gestos técnicos de élite, yo creo que en gran medida por ese trasfondo psicológico tan firme que tienen de nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, aquello que hablábamos de... el famoso piloto de caza... Justo. Que no tenía ni pajolera idea de fútbol, pero sí de enfrentarse a situaciones tensión máxima, peligrosas, de adrenalina y de no sentirse inferior en esa, sino decir, pues tengo que sobrevivir, ¿no? Y esta persona, que se convirtió un poco en el coach emocional del Bodo Glimt o el psicólogo, no lo sé porque tampoco sabemos si tienen esa formación, lo que sí tienen la experiencia y eso es lo que quería el club que le pudiera transmitir. Y a raíz de ahí, pues ha ganado en 2 campos muy importantes, con mucha presión, aunque sea una presión diferente, pero cuando tú estás en el Giuseppe Meazza y tú pasas los minutos y sigues por delante de la eliminatoria, tu presión va creciendo. Claro. Si tú empiezas 2-0 perdiendo en los 15 primeros minutos, la presión era para el Inter y ya lo ha solucionado. Pero es que ahora, ha vuelto a jugar el Bodo un partido que no es de Champions. Sí, octavos de final de la Copa Noruega, si no me equivoco. Contra el Molde, el equipo que mandaba en Noruega quizás después de que el Rosenborg lo dejara de hacer, que ha sido el de nuestra generación, por lo menos el grande noruego ha sido el Rosenborg, y gana 1-2, pasa a cuartos de la Copa Noruega, sin tampoco, por ejemplo, Kasper Hoeg, el delantero, pues fue suplente en ese partido. Es decir, que tampoco fue con todo, sabe que tiene que dosificarse un poco, porque sí es verdad que los actores principales del Bodo son muy reconocidos. Está Hauge, yo le digo Hauge, antes hemos estado hablando de cómo es la pronunciación. Claro, podríamos preguntar a nuestros traductores de aquí, pero ninguno traduce noruego. A lo mejor hemos dicho que si fuera inglés sería Hosch, claro, ¿no? En español, Augen. Para afuera. En inglés, Ochi, algo de eso. En francés, AUSO, pues Osh. Pues para nosotros, Hauge, que también lo podemos decir. Con esa hecha aspira bonita. También lo podemos decir en andaluz, Augen. Y para afuera, además está en auge, así que tampoco le veo mal. Ese, el jugador diferencial posiblemente pues, por talento, por experiencia, ya sabéis que pasó por el Milan, por el Eintracht de Frankfurt, y aunque nunca triunfó fuera, sí ha sabido incorporar al Bodo pues esa vivencia, esa calidad, porque tiene una calidad exquisita y está muy bien acompañado arriba. Kasper Hoeg ha tomado esa batuta de goleador que no siempre ha tenido el Bodo estos años, de hecho han destacado quizás más otros jugadores en eso que el nuevo o que la referencia. Luego tiene a Blomberg también, por ejemplo, por la banda. Son actores muy reconocidos, entonces también tiene que cuidarlos el entrenador.
Sí. Pero aún así ha podido con el molde, y la realidad es que esta semana se enfrenta en casa al Sporting de Portugal, que es un equipo que está bastante bien, pero yo tendría miedo. Justo yo te lo quería remarcar porque estamos hablando de un equipo que tiene la entereza psicológica para hacer el mismo control de calidad que hace Entre Risas entrenando en Noruega, que en el Giuseppe Meazza, con decenas de miles de personas gritando, apoyando al Inter contra un finalista de la Champions League en uno de los escenarios más lujosos, de los que más terciopelo deportivo se podría decir, Sí, que tienen de Europa. A mí me llamó mucho la atención, David, que cuando termina el partido, No lo celebraron con mucha vehemencia. como muy normal. Luego vi unas imágenes del vestuario y ya me tranquilicé. Digo, son personas. Yo pienso muchas veces en Sorlo, que a veces celebra los goles casi por compromiso. Bueno, pues son diferentes personalidades, culturas y demás, se nota. Pero que además habían hecho una gesta. Eso también invita a pensar que, como diciendo, bueno, es que esto no es todo, ¿no? Que queremos seguir. Si yo le gano al Inter con el Bodo, pues bueno, a mí me tienen que ingresar esa noche seguramente, porque me dan 4 ataques al corazón. Tiene que comer 3 o 4 calmantes. Estamos Claro. hablando de lo que sucedió en el césped del Giuseppe Meazza. Por lo tanto, yo ahora quiero preguntarte, ¿va a ocurrir lo mismo en el césped del estadio del Bodo Glimt ahora que viene el Sporting de Lisboa? ¿Qué puede ocurrir en la ida? ¿Qué puede ocurrir en la vuelta? Pues mira, puede haber trampas. Puede haber trampas porque hemos visto que el Bodo ha rendido de la mejor manera ante equipos netamente superiores a ellos, antes, durante y después de los partidos. El City sigue siendo mejor equipo que él. Esto es fundamental para El el Bodo. ojo no experto, digamos, porque 1 más 1 no son 2 en el No, deporte claro. de élite. Y aquí el 1 más 1 nos invita a pensar, le ha ganado al City, le ha ganado al Atleti, le ha ganado al Inter 2 veces, contra el Sporting de Lisboa debería ganar, ¿no? Pero no, ¿por qué? No, por eso, porque puede ser que por primera vez sientas presión y por primera vez diga, este partido sí lo tenemos que ganar, o sí en teoría lo deberíamos ganar, El favorito. y la gente nos está mirando con especial atención y ya como con un listón de exigencias. Y eso no siempre, hemos visto que el Bodo está bastante bien entrenado en ese aspecto, en el aspecto mental, pero eso no siempre juega a favor del Bodo. Posiblemente con el Madrid tendría menos opciones sobre el papel, pero en ese apartado, bueno, posiblemente no, seguramente y seguro, pero en ese apartado estaría mucho más refugiado. Ahora hay que ver si su preparación psicológica y su dureza mental está al nivel de motivarse también contra los equipos que no son tan potentes a priori, que bueno, el Sporting no es ninguna banda. El Sporting de Portugal no es ningún equipo que le vaya a regalar ese cruce, pero claro, comparado con Inter, el líder sobrado de la Serie A todavía, aunque haya perdido el derbi con el Milan, el Atlético de Madrid, que en casa tiene una fiabilidad horrorosa, pero horrorosa es muy aplastante, en Champions también, o el Manchester City, que es el Manchester City, pues a lo mejor hay que ver si también rinde así. Yo creo que si yo fuera entrenador del Bodo, pondría muchos esfuerzos en eso, en intentar convertir en positivo ese miedo que se pueda tener o ese posible escenario, más que lo futbolístico, porque el Bodo hemos visto que sabe jugar de memoria, que tiene perfectamente asimilado cómo quiere jugar, pero yo tiraría por ahí, y si fuera del Sporting de Portugal igual, intentaría hacer daño ahí, no sé de qué manera, incluso con declaraciones. Esto pasa mucho, de pasarle la pelota de favorito al otro, pero entiendo que ese puede ser el principal problema para el Bodo para meterse en cuartos de final de la Champions. Totalmente de acuerdo. El aspecto psicológico que estamos remarcando tanto, que a mí me parece de lo más fundamentales en este trayecto indomable del Bodo Glimt, pasa mucho por lo que tú dices, por enfocar el partido como recuerden que nosotros no deberíamos estar aquí, que nosotros no somos los favoritos. Ha ocurrido en muchísimas ligas de élite, veas el Girona cuando se clasificó para la Champions League. No es que se diera por hecho que fuera a volver a clasificarse a la Champions League, pero es cierto que quizá esa losa de... También es verdad que el equipo fue desmantelado en verano, pero en el mercado de fichajes, pero quizá esa losa juegue en contra. Entonces, es lo que tú dices, luego tiene que... El Girona pues pasó apuros para salvarse, como se puede esperar del Girona. Claro, siempre, una temporada normal. Claro, si se salva, pues objetivo conseguido, pero claro, la expectativa es muy importante en la vida y en el fútbol. Entonces, pues quizás por ahí, pero es que si no, si el Bodo avanza, se pueden dar condicionantes, por ejemplo, y hablo de memoria, pero creo que su rival sale del Arsenal Leverkusen. ¿Habrá alguna aplicación en la que se puedan consultar los cuadros de cada competición? Sí, hablamos de Bisoccer, resultados de fútbol. Yo si me no la sé, equivoco. pero no quiero
Bueno, no quiero hacer spoiler. Bueno, hablo de memoria mientras yo busco. Sí, es el Leverkusen contra el Arsenal. El Arsenal es un equipo que, bueno, también está acostumbrado a dar alguna sorpresa negativa, ¿no? Cuando más se espera de él. Precisamente, pensando en el vídeo este del Bodo, el Arsenal ha sentido mucho ese vértigo. Justo. Y si lo siente ahora otra vez, y el Leverkusen pasa, un Leverkusen que no está para tirar cuentas tampoco, pues yo no sé en un Leverkusen Bodo lo que puede pasar, y hablaríamos de poder meterse en semifinales. Una auténtica locura, pero sobre todo es que lo hacen no por casualidad, sino porque, como ustedes sabéis, que nos seguís a nosotros y a Bisoccer, y por obligación moral al Bodo Glimt, el equipo va creciendo poco a poco. Hizo buen papel en la Conference, jugó Europa League, no clasificarse para la Champions, una previa, recuerdo, contra la Estrella Roja, luego la Champions, y va creciendo, eso porque las bases son sólidas. La hemos explicado así un poco por encima con datos, gracias a Bisoccer Pro, que se podía hablar muchísimo más profundo sobre esto, pero es simplemente un equipo que se lo ha creído, que se divierte creyéndoselo, que ha sido eficaz y que de momento también, pues, los momentitos de suerte que tiene que tener, como le pasó contra el Inter, sonríe a su favor. ¿Y eso cuándo se va a acabar? Pues no se sabe. No sabemos si esta semana o la que viene o nunca. Y tenemos que sentarnos aquí para hablar de que el Bodo está en semifinales, cuarto o la final de la UEFA Champions League. Sería maravilloso para los amantes de no solo el fútbol, sino de hacer las cosas de forma atractiva, sin miedo, un poco infantil, ¿no? Que en esta vida de adulto a veces no tiene mucha cabida, y decir, no, yo juego, yo me divierto, yo voy sin miedo, sin malos pensamientos y me sale bien. No siempre pasa, eso correcto. También hay que tenerlo claro, pero ahí sí pasa. A mí me gusta que reivindica mucho la figura de la dificultad que comporta el deporte de élite, porque muchas veces se da por hecho que los de la guisa del Barcelona, el Madrid, el City, el Arsenal, tal, tienen que ganar, y si no ganan un equipo que en principio es de menor nivel, es ridículo. Es un ridículo, sí. Es lamentable. Yo acepto en cierta medida esa crítica dura de deberíais haber ganado, pero vamos a hablar claro, el Bodo Glimt o un equipo, pongo un ejemplo cualquiera, de segunda división en la Copa del Rey, es cierto que uno de primera debería estar por encima, pero también es cierto que estamos hablando de futbolistas profesionales que al fin y al cabo te la pueden hacer. Sí, y sobre todo de lo que hemos comentado, ¿no? De que para un jugador incluso de primera federación la Copa del Rey es más importante que para uno de primera que justo, encima no está jugando mucho y tiene que ir a un campo con no las mejores condiciones quizás, y entonces la motivación también influye muchísimo y mucho más. Por eso hoy en día pues no hay un equipo sin un psicólogo, no hay un equipo en fútbol base, te digo, sin un psicólogo, sí. Sin un coach que más o menos lo pueda trabajar, aunque sea de una manera muy leve y superficial ese aspecto. Y el Bodo es que además lo hace bonito. Yo repito, he visto equipos, Grecia en la Eurocopa de 2004, muy famosa. Grecia gana de una manera no muy atractiva, meritoria, hombre, eres Grecia y has ganado una Eurocopa al anfitrión en la final en Portugal, pero lo del Bodo no tiene nada que ver, y entonces no es una casualidad, y si no es una casualidad, pues las opciones de que se repita y de que estemos aquí sentados para contárselo, pues sean bastantes. Correcto, mientras el Bodo mantiene esa firmeza gracias a su coach mental, nosotros vamos al otro coach, al sofá, para seguir atentos a cómo avanza este Champions League. Cuenten con Bisoccer Resultados de Fútbol para contarles todo lo que ocurra en lo que queda de la máxima competición europea, y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos en otro vídeo. Chao. Bisoccer Live Score.